Ondas del Misterio presenta. If the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either, and I want to know. ¿Es posible que el ejército oculte secretos sobre los ovnis al presidente? There's always things like that going on. Flying saucers and other things, ¿Qué sabe realmente el comandante en jefe de los extraterrestres? We were facing an alien threat from outside this world. ¿Cuántas veces se ha defendido Estados Unidos de los ovnis? Desde la Segunda Guerra Mundial, todos los presidentes se han enfrentado a la amenaza a la seguridad nacional por objetos volantes no identificados. Descubra las pruebas de los apuros presidenciales en Los ovnis y la Casa Blanca. Presidente Roosevelt, 1933-1945. Madrugada del 25 de febrero de 1942, solo 2 meses después del ataque a Pearl Harbor. Todo está tranquilo en la Casa Blanca mientras el presidente, Franklin Delano Roosevelt, duerme. Pero a casi 5.000 kilómetros de allí, la frontera de la costa oeste de Estados Unidos es violada por un enemigo volante no identificado. El caos estalla con una señal en la pantalla del radar. Se desencadenaría una secuencia de hechos, la alarma o la notificación del operador de radio informando al sargento de guardia. El sargento de guardia ordenó hacer sonar la alarma. A partir de ese momento habría bastante confusión. Tras la sorpresa inicial, las tropas, que son muy profesionales, cumplieron su labor y ocuparon los puestos asignados. Los encargados de los reflectores los encendieron y los artilleros dispusieron las armas para enfrentarse al enemigo. En pocos minutos, la costa sur de California se llena de haces de luz y ráfagas de fuego antiaéreo. Se calcula que se hicieron unos 2.000 disparos aquella noche. Debió ser una noche muy ruidosa para una ciudad acostumbrada a la tranquilidad. Pero mientras actúan las defensas, reina la confusión. Nadie parece saber exactamente dónde está el enemigo. Ese fue el gran misterio y sigue siéndolo. Los veteranos afirman que esa noche vieron una aeronave. Los oficiales dicen que no vieron nada en el cielo. Los civiles también vieron algo. Sigue siendo un misterio. El ejército concluyó que probablemente fueran aviones. Pero nadie dijo si americanos, japoneses o de dónde. Yo creo que era un ovni. Si espera que diga que eran hombrecillos verdes, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero era un objeto volante no identificado. Una cortina de balas acribilla el cielo durante 1 hora, pero cuando amanece queda patente que la ciudad de Los Ángeles es la única damnificada. Todo lo que sube, baja. Y las zonas circundantes se llenaron de restos y de metralla. El fuego antiaéreo cayó y en algunos casos estallaron los proyectiles. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido.
Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad. Volando muy despacio, aceleraban inmediatamente hasta 300 kilómetros por hora. Iban de 2.000 a 5.000 metros de altitud. No se lanzaron bombas, no hubo heridos, no hubo aviones de la Marina o el Ejército en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. No se han encontrado documentos de esa respuesta en los archivos nacionales ni en los personales de Roosevelt. No creo que lo tomaran como un fenómeno extraterrestre. En 1942 habría sido algo muy curioso. El presidente Roosevelt estaba tan preocupado por la guerra y su salud debilitada que los ovnis no figuraban en su lista de prioridades. Presidente Truman, 1945-1953. Julio de 1947. Nuevas amenazas de guerra y un nuevo enemigo, la Unión Soviética, hacen mirar al cielo a los norteamericanos. Algunos dicen ver ovnis. El presidente Harry Truman es informado de un posible incidente en Nuevo México. De repente ocurre lo de Roswell. La noticia se filtra a la prensa y se propaga por todo el país. Es el primer presidente que afronta el tema de los ovnis de una manera pública. Truman estaba en la presidencia cuando ocurrió. Al principio se mostró muy crítico y escéptico sobre el fenómeno ovni. Sabemos que a los presidentes se les informaba verbalmente. No es algo que se pueda leer en las memorias de Harry Truman, ni tampoco en un tratado académico sobre su mandato. Pero sabemos qué ocurrió. ¿Cómo? Por el hombre que informó a Truman, el general Robert Landry, coronel de la Fuerza Aérea en aquel momento. El presidente Truman recompensó a Landry, su piloto personal, nombrándolo su asesor en esta materia, en contacto directo con la CIA. Se le ordenó que informara al presidente verbalmente cada 3 meses, lo que hizo hasta que Truman concluyó su mandato. Según mis cálculos, debió haber al menos 18 reuniones. Habría sido maravilloso presenciar algunas de esas conversaciones. Se hizo verbalmente, no quieren escritos. Para no salir en primera página del New York Times, lo mejor es no guardar ningún papel. Pero era imposible ignorar un incidente ocurrido en la capital del país. En 1952 vuelve a ser un año importante en la historia de los ovnis. Hubo una ola masiva de avistamientos por parte de militares y civiles en todo Estados Unidos, culminando en varios fines de semana sucesivos en julio de 1952 sobre la capital.
Era una especie de invasión. Desaparecían los objetos, se iban los cazas y reaparecían. Aquello demostró que el gobierno no podía controlar la situación. Fue tan importante que la prensa lo sacó en primera página. Fue portada del New York Times. Truman abordó el asunto de frente. Los líderes tuvieron menos reservas a la hora de hablar de los platillos volantes. Harry Truman lo hizo durante una conferencia de prensa en los años 50. Oh yes, we discussed it at every conference that we had with the military, and they never were able to make me a concrete report on what they'd see. No, I haven't anything on the subject, and there's always things like that going on. Flying saucers, and they've had other things, you know. Presidente Eisenhower, 1953-1961. We shall never try to placate an aggressor by the false and wicked bargain of trading honor for security. Aunque Truman habló del tema públicamente, nunca dijo haber tenido un encuentro extraterrestre. Sin embargo, y según los ufólogos, Dwight Eisenhower vivió un avistamiento en los años 50. Dicen que estaba en la costa británica en 1952. Un objeto azulado apareció en un costado del barco. Se quedó allí durante 10 minutos. Eisenhower y el almirante salieron a cubierta. El presidente iba en pijama. Se quedó de pie mirando aquella cosa. Dijo que debería investigarlo, pero que era mejor no mencionarlo por el momento. El hombre que informó de este hecho no volvió a oírle hablar de ello. Durante el mandato de Eisenhower, los ovnis formaron parte de la cultura popular norteamericana a través de películas y series de televisión. Pero para la Casa Blanca sería algo más que un simple guión. Eisenhower estaba en el poder cuando empezó a gestarse el secreto que rodearía a los ovnis. Con la administración Eisenhower, el tema de los ovnis, incluso dentro del ejército, se hizo mucho más restrictivo. Hubo comentarios de gente cercana a la Casa Blanca. En mayo de 1954, durante un discurso en Amarillo, Texas, el general Nathan Twining, jefe del Estado Mayor del Aire, hizo una declaración sorprendente. Dijo, si vienen de Marte y si están tan avanzados, no creo que tengamos de qué preocuparnos. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. Presidente John Fitzgerald Kennedy, 1961-1963. 1963, el presidente Kennedy navegaba cerca de su casa de Hyannisport. Hubo un supuesto avistamiento mientras navegaba por Cabo Cod. Un objeto plateado de unos 20 metros descendió. Todo el mundo lo vio. Kennedy pidió a sus acompañantes que no dijeran nada de aquello. Es difícil corroborar la historia, así que ¿se cree o no? Es difícil evaluar los conocimientos de Kennedy sobre los ovnis. Su mandato trágicamente interrumpido dejó pocos informes en la biblioteca presidencial. Kennedy es todo un misterio, porque hay razones para creer que tuvo información real sobre los ovnis. Intentaba evitar una guerra. Recuerden la crisis de los misiles cubanos. Consciente de que los platillos volantes podían provocar que nosotros o los rusos iniciáramos una guerra, fue muy diplomático asegurándose de que no abatiéramos ninguna nave de otro planeta. Los informes muestran que Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general, compartieron cartas de ufólogos con el congresista Gerald Ford y oficiales de la Fuerza Aérea. A Robert Kennedy le interesaba el tema. Han aparecido varias cartas en las que habla de los ovnis.
Es muy raro que tan alto cargo tratara el asunto por escrito. Muchos ufólogos creen que las diferencias políticas pueden afectar al acceso a cierta información y que algunos presidentes norteamericanos no han sido bien informados del tema por los servicios de inteligencia. Los mismos investigadores sugieren que Kennedy pudo ser el primer presidente al que se le ocultó toda la verdad. Quería ganar la carrera a la Luna a los rusos, pero no le interesaba el espacio. Era más una competición, algo político. A Johnson sí le interesaba el espacio. Presidente Johnson, 1963-1969. The combined destructive power of every battle ever fought by man is like a firecracker thrown against the sun. Lyndon Baines Johnson llegó a la Casa Blanca como vicepresidente de John Fitzgerald Kennedy. En septiembre de 1961 respondió a una carta de un ufólogo referente a una visita extraterrestre. Johnson le contestó diciéndole que en vez de acudir a la Fuerza Aérea fuera al secretario ejecutivo de la NASA. Resultó extraño que lo remitiera a la NASA y no al ejército, y más aún que un vicepresidente respondiera a una carta sobre el tema. Durante el mandato de Johnson, personal militar investigó un supuesto accidente de ovnis cerca de Kecksburg, Pensilvania. Los acontecimientos del martes 9 de diciembre de 1965 siguen siendo un capítulo importante en la historia de los ovnis y la Casa Blanca. Hubo un equipo de rescate. La NASA se personó allí. También lo hizo el Ejército del Aire. El objeto se retiró y fin de la historia. Dijeron que era un meteorito, esa fue la explicación oficial. En mi investigación presidencial recojo los acontecimientos. Voy a los archivos de la Casa Blanca y compruebo quién estaba en el poder, dónde estaba el presidente y dónde el secretario de Defensa. Fui a la biblioteca Johnson y busqué dónde estaba el presidente en aquel momento. Estaba en el rancho de Austin, Texas. A la mañana siguiente apareció todo el mundo allí. Por ejemplo, James Webb, jefe de la NASA, voló al rancho presidencial esa mañana. El gobernador del estado de Pensilvania también acudió. Y la Junta de Jefes de Estado Mayor en pleno. Hay fotografías de todos ellos llegando al rancho. Dijeron que era una reunión sobre la guerra de Vietnam. Aunque nadie puede decirlo con certeza, el presidente tenía fotos de la nave como prueba. Existen indicios de que algo ocurrió en torno al presidente la mañana posterior al accidente. Presidente Nixon, 1969-1974. Es complicado saber el interés del presidente Richard Nixon por los ovnis. Conozco a gente que dice haber hablado con Nixon sobre los ovnis. Le interesaba. Se rumoreaba que tenía una gran colección de libros sobre platillos volantes, pero nunca he podido corroborarlo. Muchos investigadores creen que Nixon celebró reuniones informativas, información que hubiera querido hacer pública. Hay pruebas de que pensaba revelar datos en OVNIs pasado, presente, futuro, un libro de Robert M. Neger. Se hizo un programa de televisión de igual título. Yo hablé con M. Neger y me dijo que el Partido Republicano le pidió que produjera ese programa, usando solo a gente del gobierno, porque la idea era revelar algunos datos. Bob M. Neger era ejecutivo de publicidad y productor televisivo y conocía a un hombre importante dentro de la Casa Blanca de Nixon. Conocí a Bob Haldeman de la fraternidad Beta de la UCLA. Terminó siendo jefe de gabinete de Nixon. A mediados de los 70, M. Neger y su compañero investigaron historias militares para su serie en los archivos cinematográficos de la base aérea de Norton. Paul Shartle nos llevó allí y preguntó: ¿qué pensaría si os dijera que tenemos un aterrizaje de una nave alienígena en la base de Holloman? Lo habían filmado los soldados que estaban de guardia. La película la habían mandado allí, a Norton, a donde se suelen enviar todas. A mí me pareció escandaloso.
Pero nos dijo que si estábamos interesados, lo comprobáramos en el Pentágono. Nos advirtió que ocultáramos nuestras intenciones porque no gustaba el tema de los ovnis. George Weinbrenner era jefe de tecnología extranjera. Tenía un búnker privado en Wright-Patterson. Recorrí el largo vestíbulo. Vi las cámaras de vigilancia. Llegué hasta su mesa y le pregunté, ¿qué tiene que decirme del aterrizaje de una nave extraterrestre en la base de Holloman? Esperaba que se hiciera de nuevas, pero no. Se levantó, cogió un libro y me lo entregó. Lo abrí y ponía: a mi amigo el coronel George Weinbrenner, firmado Dr. Allen Hynek. El libro era de ovnis. Hynek era por entonces el asesor científico de la Fuerza Aérea para ovnis. Perplejo, Menneger contactó con su amigo y jefe de gabinete de Nixon, Bob Haldeman. Estaba en la Casa Blanca. Le pregunté si había oído hablar del aterrizaje en la base de Holloman. Me dijo que había oído algo, pero no estaba seguro. Tampoco sabía si el presidente estaba al tanto. Aunque Menneger nunca obtuvo la película de Holloman para el programa de televisión de 1974, su experiencia nos da una visión más clara de la posible información que habrían tenido los presidentes. Un amigo me ayudó a hablar con dos expresidentes. Los dos confirmaron que les habían enseñado la película de la base de Holloman. Presidente Ford, 1974-1977. The Congress should investigate the rash of reported sightings of unidentified flying objects in southern Michigan and other parts of the country. Gerald Ford se había interesado por los ovnis cuando era congresista debido a ciertos avistamientos experimentados en su distrito en los años 60. Mucha gente no se da cuenta de que la primera función de un congresista es servir a sus electores. Jerry dispuso que debería celebrarse una vista. Gerald Ford quiso respaldar a la gente que buscaba una respuesta. Hizo unas declaraciones tajantes exigiendo la investigación del Congreso. El 5 de abril de 1966, el Comité de las Fuerzas Armadas celebró vistas públicas sobre los ovnis. El secretario del Ejército del Aire, Harold Brown, concluyó: no se sabe si las vistas influyeron en la visión de Ford sobre el asunto cuando llegó a ser presidente, pero muchos investigadores mantienen que eligió a consejeros que demostraron comprender la potencial amenaza de los ovnis. Tuvo algunos consejeros que en aquella época puede que no fueran importantes, como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y George Bush padre como director de la CIA. Gente en la que podía confiar y que confiaba en él. Tras dejar la Casa Blanca, Ford contestó a una carta de un exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea que investigaba los ovnis. Durante mi carrera pública en el Congreso, como vicepresidente y presidente, solicité información sobre los ovnis. Las autoridades oficiales siempre negaron su existencia. Como presidente, Ford nunca dijo nada de esto. Puede que no pudiera o que perdiera interés, pero lo más probable es que no considerara prudente hablar del asunto. Presidente Carter, 1977-1981. Aunque existen documentos que relacionan a los ovnis con la Casa Blanca y ciertos informes que podrían haber visto los presidentes, solo se ha admitido públicamente en una ocasión. El presidente Carter fue el primero en admitir haber visto ovnis. Carter fue conocido como el presidente de los ovnis porque habló de un avistamiento. Un grupo de ufólogos contactó con él y le pidió que rellenara un informe sobre el suceso. Jimmy lo hizo y el resto es historia. El propio Carter dijo que el incidente había ocurrido en octubre de 1969, cuando estaba en Leary, Georgia, en el Club de Leones. Habló alto y claro sobre el tema. A la gente le resulta admirable
Que Carter fuera diputado en Georgia cuando vio el ovni, que lo registrara y hablara de él de forma pública. Incluso siendo gobernador y después presidente, siempre habló del tema con franqueza. Lo había visto aunque no podía identificarlo. Puede hablar con gente que ha tenido la misma experiencia. Nunca se reiría de quien haya visto ovnis porque él mismo lo ha experimentado. El informe de Carter da un vívido relato de lo que vio aquella noche. Carter dijo que el objeto, que tenía los bordes firmes, era circular. Parecía emitir su propia luz. Tendría unos 50 metros. Se retiraba y avanzaba. Cuando se habla de ovnis, la gente te mira de forma extraña. Por esa razón, muchos no se atreverían a hacer lo que hizo Carter. Nunca negó el contenido de su informe, lo que me indica que Jimmy Carter, como el hombre más honesto que ha habido dentro y fuera del gobierno, ha dejado un legado que saborear por los futuros ufólogos. Pueden considerarlo un hito, ya que el gobierno sabía más de lo que decía sobre ese asunto. Para Carter, eso fue suficiente para intentar canalizar parte de ese conocimiento. Entre sus promesas de campaña a la presidencia, dijo que desclasificaría toda la información sobre ovnis que pudiera. ¿Cómo intentaron que Carter cumpliera su promesa? Cuando llegó al poder, le escribieron cartas recordándole que tenía que cumplirla. Unas 9.000 cartas relacionadas con los ovnis llegaron a la Casa Blanca durante el mandato de Carter. Nunca contestó a ellas. Pero hubo mucha gente, muchos interesados en el seguimiento de aquella promesa de 1976. A otros solo les interesó contar su propia experiencia, lo que vieron y querían que quedara registrado. Pero algunos investigadores sugieren otras razones por las que Carter no quiso cumplir su promesa electoral. La CIA informó al presidente del material más importante en su poder. La persona que se reunió con Jimmy Carter fue George Bush padre, director de la CIA. Carter pidió los expedientes de los ovnis. George Bush le dijo que no necesitaba tenerlos. Todo funcionaba según la necesidad de saber y la curiosidad de un presidente no era suficiente. Los que afirman que Bush informó a Carter sobre los ovnis no tienen pruebas. Había otros muchos temas de los que tendrían que hablar. Sin embargo, el presidente Carter desclasificó documentos relacionados con los ovnis durante su mandato. Para la comunidad ufológica fueron los años dorados. Hay miles de expedientes de ovnis desclasificados gracias a la Ley de Libertad de Información en los últimos 30 o 40 años. Más de la mitad se desclasificaron en los 4 años de Carter. Estos documentos provenían de numerosas agencias. Contenían información sobre avistamientos y la respuesta militar. El acceso a este material continúa alimentando la investigación. Presidente Reagan, 1981-1989. We must act today in order to preserve tomorrow. And let there be no misunderstanding. We are going to begin to act. Hay informes de que Ronald Reagan tuvo 2 experiencias con ovnis antes de ser presidente. La historia de su primer avistamiento llegó al público a través de las memorias de la actriz Lucille Ball. Ella recordó que Reagan y su esposa Nancy llegaron tarde a una fiesta de Hollywood. Cuando los señores Reagan llegaron a la fiesta estaban muy nerviosos. Le hablaron a todo el mundo del avistamiento. Habían visto con sus propios ojos un objeto bajando por la costa.
A Reagan le interesaban los ovnis, pero en privado. Decían que había visto una nave siendo gobernador de California. Un avistamiento muy interesante. Reagan vio una luz blanca haciendo zigzag junto a su avión. El futuro presidente entró en la cabina del piloto y le pidió que la siguiera. Su piloto tenía 30.000 horas de vuelo. Eso es mucho. Todos los pasajeros lo vieron. Siguieron la misteriosa luz durante varios minutos hasta que la perdieron de vista. ¿Podrían estos supuestos avistamientos haber alimentado las repetidas referencias de Reagan a ovnis y vida alienígena durante su presidencia? 11 de febrero de 1988. En un discurso en la cena de la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, Reagan dijo: Unshakable, root-deep, all-encompassing skepticism about the capital city's answer to the UFO, that bizarre, ever-tottering but ever-flickering saucer in the sky called the prevailing Washington wisdom. Un discurso presidencial es algo muy complejo. Conlleva muchos borradores, gente que comprueba cada palabra y si las cifras son exactas. Es un proceso largo y complicado. Hay más de 25 agencias implicadas y el Departamento de Estado. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Investigué todos los discursos de Reagan que hacían referencia a la invasión extraterrestre. Reagan pidió a los redactores de sus discursos que incluyeran el tema de los ovnis. Creía que si nos invadía gente de otro planeta, el mundo tendría que unirse. Lo llamaba su fantasía. Red Dawson, uno de los redactores, eliminó la fantasía en una de sus alocuciones. Tuvieron un intercambio de palabras antes de la intervención de Reagan en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1987. Hay una nota del redactor que dice: señor Reagan, este es su discurso, échele un vistazo y coménteme. Había eliminado toda referencia a la invasión alienígena. El presidente respondió con una nota manuscrita. Al final, con la letra de Reagan, hay un fragmento que dice: hay demasiado material antisoviético aquí. Quiero alejarme de esto. Por cierto, ¿puede recuperar mi fantasía sobre cómo se uniría el mundo si tuviera que enfrentarse a criaturas de otro planeta? Aceptando la decisión del presidente, Dawson retocó el discurso y durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1987, Reagan dijo: Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? And the reason is simple. You're more apt to see a UFO than you are his plan. Presidente George H. Bush, 1989-1993. Los investigadores insisten en que George Herbert Bush es la clave del conocimiento actual de los ovnis. George Bush, padre, es uno de los presidentes clave en lo que respecta a ufología. Es una figura importante porque muchos investigadores lo consideran al tanto de lo que está ocurriendo. Fue director de la CIA con el presidente Ford. Fue vicepresidente con Ronald Reagan durante 8 años e informó al presidente de muchos temas, incluyendo el de los ovnis. El ejército confiaba en él y también los servicios de inteligencia. De hecho, hay un edificio de la sede de la CIA llamado George Bush. Herbert Walker Bush empezó siendo director de la CIA. Algunos creen que debía tener cierto conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la agencia en el terreno ufológico. Si fue así, puede que no se revele hasta mucho después de irse, como los otros presidentes. La gente escribía a la agencia y probablemente lo hizo cuando él estaba allí. Enviaron peticiones de información sobre material de extraterrestres en su poder, más de 900 páginas. Les decían que ya no se ocupaban de este tema, pero
¿Cuántos americanos iban a aceptar hoy esa afirmación? Sin embargo, apenas hay pruebas que relacionen al presidente Bush con los ovnis. Cuando escribí a la biblioteca Bush, les pedí documentos de los ovnis. Me dijeron que solo tenían uno. No hay documentos públicos que relacionen a Bush padre con los ovnis. Pero ningún investigador tiene dudas de que este hombre sabía mucho sobre el asunto. La respuesta puede estar en algunos documentos fuertemente censurados, desclasificados por algunas agencias militares. Para muchos ufólogos, George H. Bush y miembros de su gabinete, incluidos Dick Cheney y Donald Rumsfeld, fueron los que mantuvieron guardados celosamente los expedientes dentro de los círculos militares y de inteligencia. George Bush sabe mucho de lo que está ocurriendo en este mundo secreto, el mundo que hay detrás de la presidencia, el mundo del poder real y la riqueza. Es un hombre en la sombra, el que tiene el dinero del petróleo y los contactos adecuados. Si quieren saber lo que está pasando, George Bush lo sabrá. Es el hombre. Presidente Clinton, 1993-2001. As far as I know, an alien spacecraft did not crash in Roswell, New Mexico in 1947. Los archivos presidenciales de William Jefferson Clinton contienen expedientes relacionados con los ovnis, desde Roswell a supuestos encuentros cercanos. Diría que si los ovnis fueron el as de Carter, Clinton es la escalera de color. Él supo entenderlo. Se dice que los Clinton tienen un montón de ventanas en la biblioteca de Little Rock. Querían demostrar que era una administración abierta, una mina de oro para un investigador. Clinton hizo más que ningún otro presidente por desclasificar material secreto. Hizo más por desvelar información del gobierno que ningún otro presidente hasta la fecha. Bill Clinton es otro presidente que declaró abiertamente su interés por los ovnis y no tuvo miedo al hablar del tema en público. Habló de la seguridad social. Cada vez que se hablaba de la seguridad social, el presidente repetía su chiste sobre los ovnis. Lo hizo 8 veces. Pero muchos investigadores creen que la Casa Blanca de Clinton se mostró comprensiva con la necesidad de desclasificar expedientes de ovnis. Quizá el comentario más impactante de Clinton sobre el tema lo hizo durante un discurso el 30 de noviembre de 1995. Un discurso presidencial no es algo que se improvisa. Es algo que lleva días, semanas y meses. Es revisado por todo el mundo. Lo que se incluye en un discurso presidencial está ahí por una razón. Bill Clinton estaba pronunciando un discurso de paz ante 80.000 personas en Belfast, Irlanda del Norte. Estaba hablando de los niños. Leyó una carta de Ryan y dijo: Ryan, si estás entre el público hoy, esta es la respuesta a tu pregunta. If the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either, and I want to know. I want to know. I want to know. Esa es la parte que emitieron los medios. En la segunda parte hay un claro reto dirigido al ejército. Dijo: pero si recuperaron los cuerpos alienígenas, tampoco me dijeron nada a mí, y quiero saberlo. En el primer informe de Roosevelt emitido por la Fuerza Aérea en 1994 o 95 no se decía nada de los cuerpos. Presidente George W. Bush, 2001-2009. That's good. How are you? Good to see you, sir. If you're elected president, will you find you trusted people enough to tell them about what the story is? Half the public believes that they are real. Would you finally tell us what the hell's going on? Sure, I will. Según algunos investigadores, George Walker Bush, el 43º presidente de Estados Unidos, ha reconstituido el poderoso gabinete de su padre en la Casa Blanca, en parte para mantener el secreto sobre los ovnis. Según los ufólogos,
Cheney y Rumsfeld son personas que tienen los mejores contactos y conocen al dedillo el asunto. No está claro lo que sabe la administración Bush hijo sobre los ovnis. Hay muchos que dicen que el vicepresidente Dick Cheney es el hombre fuerte en esta materia. El 11 de abril de 2001, el investigador sobre ovnis y la Casa Blanca, Grant Cameron, pudo preguntar al vicepresidente Cheney sobre el tema. Cameron sabía que tenía que hacer preguntas pertinentes. ¿Ha visto algún ovni? ¿O qué opina de los ovnis? No eran preguntas importantes. Lo importante era saber si había sido informado. Si alguien había entrado un día en su oficina para firmar un papel sabiendo que estaba al tanto. Si podíamos demostrar que el presidente había sido informado, sabríamos que no solo existen, sino que es un asunto importante. Logré hacerle la pregunta a Cheney. Estaba en un programa de radio en Washington, D.C., el programa de Diana Rem. Yo fui el primero en llamar y le hice mi pregunta al señor Cheney. July, there's been a vicious rumor circulating in the UFO community that you've been read into the UFO program. So my question to you is, in any of your government jobs, have you ever been briefed on the subject of UFOs? And if you have, when was it and what were you told? Well, if I had been briefed on that, I'm sure it was probably classified and I couldn't talk about it. Me sorprendió. Era importante porque, en primer lugar, declaró que sería material clasificado y dijo que no podía hablar del tema, lo que significa que iba a seguir siendo secreto. Sabía algo y era secreto e importante. Lleva tiempo debatiéndose la revelación de información por parte del gobierno sobre el tema de los ovnis. El jefe ejecutivo sabe o debería saber cuál es el Sancta Sanctorum de la investigación oficial de los ovnis. La cuestión es, ¿por qué no podemos tener más información de la Casa Blanca? Aún no sabemos la respuesta. La política de apertura de información sobre los ovnis sería una pesadilla para cualquier presidente de Estados Unidos. Es como estar un poco embarazado. No se puede hacer un poco de apertura, eso no vale. Existe la idea de que en algún lugar se están acumulando datos, pero habría que saber quién lo está haciendo. Eso da pábulo a la teoría de la conspiración. Los presidentes reconocen que llegan y se van. Tienen poca vida. Sin embargo, Washington y las agencias de inteligencia siguen ahí. Mantener la misma postura sobre los ovnis es el modo más fácil de comportarse. La gente normal debe reconocer que le interesa la información sobre los ovnis. Es una cuestión de supervivencia del sistema de gobierno con el que todos hemos crecido. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La divulgación es una manera crítica de lograrlo, porque significa abrir una parte inmensa de nuestra historia que se nos lleva negando durante 60 años. ¿Y cuánto ha cambiado desde que Roosevelt era presidente? Con los avances en tecnología y seguridad, los objetos volantes no identificados siguen siendo vistos como una amenaza creíble para la Casa Blanca y el presidente. Well, Leon, a report came in late this morning that an unidentified aircraft had entered a restricted area. Folks at the White House took it very seriously. 27 de abril de 2005. El radar localizó un objeto volante no identificado sobre la Casa Blanca. The alert that an unidentified aircraft had violated a no-fly zone and caused a whirlwind of activity at the White House. As the Secret Service jumped into action, sharpshooters took their position and agents rushed to clear the area. El presidente Bush y el vicepresidente Cheney fueron llevados a búnkeres subterráneos. Las fuerzas de seguridad respondieron a una amenaza de modo similar a la confusión a la que se enfrentaron las tropas al defenderse de un objeto volante no identificado en 1942. Well, what sparked all of this, according to the Department of Homeland Security, it was just a blip on the radar screen, no aircraft.